Gloria al Señor. Hay una alabanza para el nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga a todos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios. Estén cómodos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, desde el versículo 26 y 27. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Tengan la amabilidad y estén cómodos, hermanos, en esta mañana. Y bueno, quiero agradecer a Dios esta nueva oportunidad que nos brinda, ¿verdad?, el Señor, de estar aquí, de poder respirar, ¿verdad?, poder tener esa gracia de Dios. Escuchaba anoche a un pastor que se está recuperando, que estaba un poco quebrantado de salud, ya es un anciano, y dice: no estamos aquí porque no estamos vivos porque seamos los mejores, porque seamos más buenos que los demás. No, esto es por pura gracia del Señor, porque se han ido, hermano, en estas situaciones, hermanos, bueno, que a nuestro parecer, en lo que les vimos de buen testimonio, personas, hombres y mujeres de Dios, pero estamos vivos es por su gracia y su misericordia hasta este día. No crea que es porque seamos mejores que los demás, porque seamos más santos que los demás. No, es por la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Y bien, hermano, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que me ha estado inquietando, porque realmente el apóstol Pablo dijo: yo no dejaré de recordarles estas cosas, aunque ustedes las sepan. Entonces, la pedagogía en el pueblo de Israel generalmente siempre era repetir, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, las repetirás yendo por el camino, al acostarte, gloria al Señor, al levantarte, las escribirás en los dinteles de tu casa. En fin, que había que repetirlas y repetirlas. Jamesito, Dios te bendiga, Jamesito. Saludo al esposo de la hermana Nailín, que nos está acompañando a las escuelas. Saludando también a mi pastor, el hermano Elías Ruiz, su familia, a los hermanos de la Junta Local, a todos ellos les saludo en esta mañana. También quiero saludar a los hermanos que hacen parte de la devocional, del sonido, que hacen parte también de la alabanza. Todos ellos, Dios les bendiga. Toda la amada iglesia del Señor que está en esta mañana, los niños, bueno, los niños están allá en el salón de ellos, todos los jóvenes, los adolescentes y también a los ancianos, en esta mañana les saludo en el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que este término de santidad, muchos lo tenemos claro, ¿verdad? Sabemos que la santidad es esa separación, es estar apartado para. Cuando Dios estableció al pueblo de Israel y que le dio mandamientos y estatutos, dentro de los utensilios que debían utilizar en todos los ritos religiosos que ellos hacían, primeramente todo lo que se utilizaba, aún los sacerdotes, debían ser consagrados o apartados para Dios. El ejemplo de Aarón, sus hijos, que fueron los encargados del sacerdocio, ellos tuvieron que tener un ritual de separación
porque iban a ser exclusivos para Dios, exclusivos para el servicio a Dios. Y mire que era tan complicado el asunto que no era tan fácil, porque el sumo sacerdote debía presentar un sacrificio una vez al año por todo el pueblo, mientras que los sacerdotes normales pues se encargaban de presentar los sacrificios por lo el que iba y que decía, yo hice esto, necesito que me haga un sacrificio. Pero el sumo sacerdote debía presentarse un año y debía de ir santo. ¿Por qué? Porque primero debía presentar sacrificios por él, porque si él iba a presentar el sacrificio y no iba acepto como Dios quería, allá se podía quedar muerto dentro del lugar santísimo. Mire cómo era o cómo es Dios, porque es que Dios quiere de nosotros la santidad. Sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces lo consagrado, como eran todos los utensilios, debían también de santificarla, eran rociadas con sangre, y eso quedaba exclusivamente consagrado o separado para servir exclusivamente al Dios Todopoderoso. Por eso usted y yo, hermanos, para servirle a este Dios que es santo, debemos ser santos también. Gloria al Señor. Entonces, en su forma más sencilla, eso es lo que es la santidad, es esa separación, es esa consagración para Dios nada más. Mire que el caso de Sansón, que fue consagrado, separado para servir a Dios en una labor específica. El día que Sansón comenzó a salirse del camino que le habían trazado y que comenzó a dejar la santidad de Dios, ese día comenzó a decaer, gloria a Dios. Ese día comenzó la presencia de Dios a dejarlo solo, porque se apartó de la santidad de Dios. Aleluya, bendito el Señor. Entonces, ¿el porqué de la santidad? La santidad, Dios no tiene que buscar la santidad, porque es que de Él emana la santidad. Él es el dueño de la santidad. Gloria al Señor. Entonces, como de Él emana la santidad, por eso Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el Señor. Entonces esto hace parte de la naturaleza misma de Dios, que Él es santo. Por eso usted, por ejemplo, en Éxodo dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Gloria al Señor. Terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Es decir, que Él es el santo por naturaleza, gloria al Señor. Por ejemplo, el Salmo 89, 18 dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. El santo de Israel, él es para ellos, Israel ese es el Dios santo, porque de él emana la santidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. ¿Ok? La santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. Como Él es santo, los que se van a acercar deben de ser santos. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, y que cuando él sube y la presencia de Dios desciende al monte Sinaí, la Biblia dice que fue algo tan grande que el monte temblaba. El monte temblaba y los hijos de Israel no querían ni siquiera acercarse. ¿Por qué? Porque es que decían, bueno, ahí descendió la presencia del santo y nosotros, aleluya, no estamos en la capacidad ni siquiera acercarnos a esa presencia gloriosa. Y el que se acercaba, aun si un animal se acercaba, moría, debido a que había bajado la santidad pura ahí, que es el mismo Dios, que es el que está con nosotros en esta mañana también aquí en medio nuestro. Gloria a Dios, alabanzas al Señor.
Levítico 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aleluya. Entonces, mire, hermano, la importancia de la santidad. La importancia de la santidad en el creyente, en aquel que desea o que aspira a ir al cielo. Gloria al nombre del Señor. Dios creó al hombre santo con esa característica, con ese atributo, porque lo que Dios hace, hermano, siempre es excelente, siempre es bueno. Cuando Dios hace una obra, la hace perfecta. Fue tan perfecto que al séptimo día, en la Biblia dice que Jehová descansó, es decir, Jehová dijo: todo como lo tenía planeado me salió. Se sintió satisfecho de la obra que había hecho y dijo que todo era bueno. Jehová Dios creó la luna, las estrellas, el sol, todo lo que vemos, y dijo: está bueno, gloria al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, cuando hizo el hombre, lo hizo con ese estado de santidad, pero el hombre perdió el estado de santidad el día que se alejó de Dios y que entró el pecado, gloria al Señor. Lo que hace separación entre el hombre y Dios es el pecado. La gente, bueno, listo, es bueno que usted sepa buena Biblia porque esa nos ayuda. Es bueno que usted sepa las directrices, cómo se conducen en la iglesia, pero es la santidad la que me acerca al Señor. Oye, es la santidad. Entonces, ese día que el hombre pecó con su esposa, claro, ¿no? Porque primero pecó Eva y Adán le siguió los pasos. Ese día se rompió la santidad y por ende la comunicación directa del hombre con Dios. Ahora, Dios no aborrece al hombre, lo que aborrece es el pecado que éste practica, porque él desea y su intención es que el hombre sea santo. Amén. Yo sé que en estos tiempos hablar de santidad es como algo pasado de moda, ¿no? La santidad, eso, vivimos en un mundo tan liberal, un mundo donde todo es relativo, donde tú crees eso, pero eso puede ser relativo. Yo también tengo mi creencia, ¿verdad? Donde hoy hay religiones hasta para las personas que tienen desviaciones sexuales. Y ya por ahí están sacando una Biblia, la Biblia de los marginados, que esa Biblia habla de que Jesús, cuando fue a sanar al centurión, al hijo del centurión o al siervo del centurión, lo que estaba era probando las relaciones entre personas del mismo sexo, donde habla de Jonatán y David, que esa era una relación, en fin, pero esos son, hermanos, puras trampas del enemigo, gloria al Señor. Esta iglesia debe estar bien sabida que hay una sana doctrina, gloria a Dios, y que al principio varón y hembra los hizo el Señor. Amén, amén, hermanos. Varón y hembra los hizo, gloria a Dios. Entonces, hay que entender que hoy en día hablar de santidad es como algo de antaño. Pero recuerden lo que dijo Jeremías: preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, gloria al Señor. Sendas antiguas nos enseñan que debemos vivir en santidad. Hay una alabanza para el Señor Jesucristo. Entonces, el día que el hombre pecó contra Dios, se perdió ese estado de santidad. Entró el pecado en el mundo. Por eso Romanos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque le quiero decir algo: lo opuesto a santidad es el pecado. Y cuando tú vives en santidad tienes un premio, que es la vida eterna. Pero lo opuesto, que es el pecado, tiene una paga, y la paga es la muerte. Son dos cosas diferentes. Entonces nos conviene a nosotros vivir en santidad. Gloria al Señor.
Le conviene a la iglesia vivir en santidad, bendito el Señor. Le conviene al joven vivir en santidad. Le conviene al anciano vivir en santidad. El salmista dijo, porque la santidad conviene a tu casa, oh Jehová de los ejércitos. Me conviene ser santo, te conviene ser santo, vivir en santidad. Gloria a Dios, hermanos. Hay una alabanza para Jesús. Entonces, para que el hombre pudiera volver a su estado original, se necesitaba una transformación. Mire lo que produjo eso. Tuvo que el Dios eterno manifestarse en carne. Mire lo extraordinario. Tuvo que el Dios eterno manifestarse o presentarse en carne, meterse en el vientre de una mujer, de una virgen, llamada María, que estaba desposada con José, y nacer. Luego, la Biblia dice que Jesús crecía en gracia, en estatura y en conocimiento para con Dios y con los hombres. Y cuando Cristo fue al Calvario, precisamente derramó una sangre gloriosa. Y es la única sangre que puede limpiar el pecado del hombre. No existe otra. Pero que por medio de ese sacrificio, cuando la persona le cree al Señor y lo recibe como su Salvador, entonces se le cambia esa naturaleza pecaminosa a una nueva criatura, gloria al Señor, en un nuevo nacimiento, que fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, gloria al Señor. ¿Sabe algo, hermano? Que nosotros venimos con unas costumbres, con una cultura, gloria a Dios. Yo me levanté viendo que uno alzaba el codito para beberse el aguardiente, que era normal fumarse un cigarrillo, un tabaco, que era normal que el hombre tuviera varias mujeres y entre más tenía, lo felicitaban, ay, tú sí eres mujeriego. Uno viene con esa cultura y uno se levanta con eso. Pero hay algo muy importante, que para que el hombre realmente pueda dejar eso, se necesita, es un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Vea, uno se da cuenta, hermanos, cuántas veces al vecino suyo, al familiar al que usted conoce, para dejar el trago, para dejar el cigarrillo, para dejar la droga, lo han tenido que internar, le lavan allá un psicólogo, un psiquiatra, y le hacen una cantidad de cosas, pero cuando sale, algunos de pronto se aguantan, otros no, vuelven otra vez, porque es que esto no es esfuerzo. Esto no es esfuerzo humano, se necesita un poder sobrenatural en la vida de aquella persona para que lo pueda transformar. Por eso es que el Evangelio, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es decir, para contrarrestar ese poder del pecado, se necesita un poder más grande, y ese poder se llama el Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Por eso es que vemos que el que andaba por allí haciendo cosas, ya no lo vemos con esa misma. ¿Por qué? Porque tuvo una transformación, nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo se necesita escuchar la palabra, porque la palabra de Dios es la que hace la obra en la vida del ser humano. Hay una alabanza para el Señor. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los Efesios, el capítulo 4, versículo 24, les dijo, se transforma en un nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Mire lo importante. Por eso el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice cuando venga el servicio nada más.
No dice cuando el pastor te vaya a visitar, porque cuando el pastor de pronto lo va a visitar, ese día usted no pelea ni con los muchachos, ese día está todo, pero qué santidad en esa casa, Dios mío. Pero cuando no hay ninguno, de pronto hay pelea, hay grito, hay una cosa, la otra. Entonces, sed santo en toda vuestra manera de vivir. No solamente en unas áreas, no, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe que con Dios es completo o no es nada? Por cuanto no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio, término medio, te vomitaré de mi boca. O somos o no somos. Gloria a Dios. Sed santo en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un factor importante que influye, hermano, en la santidad, y es el temor a Dios. ¿Oyó? El temor a Dios es un factor que influye para que usted pueda ir perfeccionando la santidad. ¿Qué es lo que habla Dios de aquel hombre que tenía unas cualidades como era Job? ¿No has considerado a mi siervo Job un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa cualidad tan hermosa que tenía Job lo llevó al éxito y a dejar al nombre de Dios en alto. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Dios es que los hombres se apartan del mal. ¿Oyó? Es con el temor a Dios que los hombres, mujeres, los niños, ancianos, se apartan del mal, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, hermano, mire lo importante. Entonces aquí no es que yo voy a hacer un esfuerzo porque de pronto hay algunas costumbres, filosofías que usted tiene que lapidar el cuerpo para sacar esos malos pensamientos, y usted ve que la gente camina de rodillas tantos metros, se da con un cohete en la espalda, hermanos, y se hace una cantidad de situaciones. Pero eso no es lo que hace que los apetitos de la carne se estén quietos, no, señor. Lo que hace que los apetitos de la carne estén sujetos se llama vivir en el Espíritu, gloria a Dios. Y vivir en el Espíritu tiene que pasar por el proceso de la santidad. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y estos dos se oponen. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, orgías, adulterios, homicidios. Mas el fruto del Espíritu es fe, amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, nadie te puede juzgar. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el Señor. Entonces, hermano, esto es muy importante, que uno como creyente debe de tener una separación. Cuando digo una separación, no es que usted va a andar que no va a mirar ni para allá, no va a mirar ni para acá. Pues no, yo soy evangélico. No le va a dar ni la mano a la hermana porque ya usted es un consagrado, veo que usted es el más santo. Usted saluda eso, porque usted es el más santo. No, eso no es santidad. El santo se ríe, el santo conversa, el santo come, el santo va al restaurante, el santo va al centro comercial. ¿Eh? Ahí no sé eso, usted porque se llama serio no quiere decir que se llama santo. Olvídese de eso. El santo se ríe. Otra cosa es ser religioso, que es muy diferente.
¿Oyó? Entonces, no améis al mundo, ahí se está. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor. ¿Sabe que el santo se puede poner una camisita de última moda? ¿Oyó? Así que no va, la santidad no va que usted ande caminando, no mirando para los lados ni nada. No, porque es que por ahí, hermano, están pasando unas hembritas y no. Es aborrecer el pecado. Hermano, cuando usted quiere vivir para Dios, claro, pueden pasar 3 y está ahí eso ahí, usted lo mira. Pero usted, como es santo, dice: Señora, ayúdame, saca esto de que esto no se enraice en mi corazón. Porque somos seres humanos y tenemos las emociones de todos los seres humanos. ¿Oyó? Pero algo está es en el sentir que usted tiene de serle fiel a Dios. Amén, hermanos. Entonces, ahí se involucra mucho lo que son las actitudes. La vieja naturaleza o el viejo hombre siempre quiere hacer el pecado. Pero si usted ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Eso es lo que dice el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas, ¿qué, hermano? Todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo escribe a los Efesios: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Es que ahí es donde hay una de las claves. Que hay personas que no se les puede decir nada porque enseguida explotan. Es decir, que el viejo hombre no está muerto. Y enseguida: comida, échate para acá para que veas tú. No se ha muerto el viejo hombre, está pero vivito todavía. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Gloria a Dios. Entonces el viejo hombre, hermano, debe de morir en nosotros. Debe de morir. ¿Y cómo se muere? Hermano, buscando el rostro del Señor, sometiéndonos a la palabra de Dios. Entonces la santidad, hermano, tiene 2 propósitos fundamentales. ¿Oyó? La santidad tiene 2 propósitos. Uno de ellos es separarse del mundo, como dice el apóstol Pablo a los Corintios: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, cuando dice salid o no hagáis las cosas del mundo, no significa que usted ahora no puede hablarle a su mamá que es inconversa. No puede participar el día que su mamá o su papá cumple años porque le hicieron una comidita porque usted es muy santo. No significa de que usted no puede compartir con sus amigos de trabajo porque son inconversos, no. Es no practicar las cosas que el mundo practica. ¿Cuáles son las cosas? El mundo no va a practicar santidad. El mundo, cuando vayan de pronto a beberse la botellita, no la van a orar primero. Nada de esas cosas. Son las cosas que desagradan a Dios. Usted puede compartir el día que su mamá, su papá, que sus hermanos cumplieron años. Yo, por ejemplo, mis padres son inconversos y mis hermanos también. Y cuando estaba allá, me ve que fulanito cumplió años, hay una comidita, listo, me comía la comidita y ellos quedaban con su parranda. Yo no iba por la parranda, yo iba para aquello, para hacer un acto de presencia, porque tampoco uno es un ser social. Que no participaba era de la... Claro que si a mí me dicen: hermano, para que se venga como una comidita, que hoy es el día de la Virgen del Carmen, para que... Bueno, ahí sí es algo diferente, porque nosotros no debemos participar de la fiesta de los demonios. Es algo diferente. ¿Ok, hermanos? Entonces, cuando dice que apartado, salir de él, es salir de las obras que practican. ¿Cómo uno va a salir del mundo? Tocará uno cogerse una nave, ¿para dónde? Para Marte, ¿para dónde? Es que eso es lo hermoso de la obra del Evangelio, hermano.
que Dios te saca de un mundo lleno de pecado, del lodo cenagoso, te saca, te limpia y te coloca ahí otra vez, y con el sentir que te cuida que no te vuelvas a ensuciar. Eso es lo grande del Evangelio, que estamos en un mundo viciado, pero tenemos, aleluya, la santidad de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Hay una alabanza para el Señor. Entonces miren la importancia de la santidad. Ya le decía que es separados, pero el otro sentido es apartarse hacia Dios o tener una relación más íntima con el Señor. Romano dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay algo que me llama la atención y es la experiencia que tuvo Moisés con la zarza. Él estaba pastoreando las ovejas, y cuando estaba pastoreando las ovejas en el desierto, la Biblia nos muestra que él vio una zarza que ardía y no se consumía. Posiblemente pasaron dos, 3 días, y en esta zarza, si es eso para tan seco, es para que ya esté consumida. Entonces él se acercó. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, ¿qué? Tierra santa es. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Quita el calzado, era precisamente una cultura oriental. Cuando alguien iba a visitar a alguien, dejaba el calzado a la puerta de la entrada, porque, pues lógico, se cree, y ellos tienen esa sanidad, que el calzado usted transita y pisa una cantidad de inmundicia por donde va, para no meter eso a la casa. Es una costumbre oriental. De esta manera, pues, lo que quiso decirle el Señor a Moisés: quita, tú necesitas ser purificado, gloria a Dios. Pero Moisés, cuando escucha la voz, lo que hace es que se rinde, lo que hace es que se postra. Porque es que es la palabra de Dios, hermano, es la que nos muestra cómo debemos vivir. Usted nunca va a vivir de la manera que Dios le agrada si no tiene un manual. La iglesia pentecostal tiene un manual que la rige. Hay ahí todos los artículos. Entonces, el pastor que no conoce el manual de la iglesia puede cometer unos errores, y es posible que hasta puede ir destituido por no conocer el manual. Si usted va a trabajar en una empresa, llámese cualquiera que sea, la empresa tiene unas leyes internas, y esas leyes son las que la rigen a ella para que pueda funcionar bien, para que no haya un desorden. De igualmente, usted y yo, como santos, como hijos de Dios que somos, también tenemos un manual que nos rige para poder hacer las cosas como a Dios le agrada, y ese manual se llama la palabra de Dios. ¿Hay una alabanza para el Señor? ¿Hay una alabanza para el Señor? Por eso la Biblia dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, como son las fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y despojaos del viejo hombre, desechando la mentira. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, maledicencias. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los hombres. Entonces, hermano, en estos dos elementos que involucran este encuentro de Dios con Moisés, él fue el que tuvo que quitarse el calzado, él fue quien tuvo que postrarse. Hay gente que dice: hermano, es que Dios no me ha quitado esto. Hay cosas que tienes que hacerlos tú. Hermano, lo que pasa es que vine a hablar porque es que tuve una discusión con mi esposa, porque es que, hermano, yo sí le he orado a Dios y le he ayunado que me quite esta ira, hermano. Y la Biblia no dice que Dios te va a quitar la ira. Dice: deja la ira. Eres tú quien tiene que dejarla. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Es Dios o soy yo? Yo soy quien tengo que dejar la ira y desechar el enojo.
Gloria al nombre del Señor. Hay una alabanza para el Señor Jesús. Entonces, hay cosas, hermano, que me corresponden a mí, que no le corresponden a Dios. A mí es que me corresponde dejarla. Entonces, este camino de la santidad es muy hermoso cuando uno en realidad se propone y le dice: Señor, yo quiero vivir la vida cristiana, vivir en santidad como a ti te agrada. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que es uno de los hombres que más escribió acerca de la doctrina cristiana en el Nuevo Testamento, él siempre llama a los que son lavados con la sangre del Señor los santos. Así que en esta mañana aquí estamos tratando con los santos del Señor. ¿Dónde están los santos? Digan un gloria a Dios. Por lo menos 55 veces aparece en el Nuevo Testamento en el sentido de ser separado o apartado al servicio a Dios. Escribiéndole a los Efesios, abriendo su carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Éfeso. Mire, a los santos y fieles en Cristo. Escribiéndole a los Corintios, también en su primer capítulo y versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gloria a Dios, porque la iglesia del Señor es santa. Amén, hermanos. La iglesia del Señor es santa. Y debemos ser santos porque Él así nos lo dice. Aleluya. Escribiéndole a los Corintios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, Señor de ellos y nuestro. Entonces es muy importante que nosotros nos puedan identificar de que somos santos. No porque usemos la camisa manga larga y abotonadas hasta arriba, o porque usemos la falda más larga. Eso no identifica a un santo. Lo identifican sus obras, su forma de hablar, su forma de actuar. Gloria al nombre del Señor. Porque es que la vida cristiana, hermanos, no es solamente bla, 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 bla. La vida cristiana es práctica. ¿Oyó? Hay carreras universitarias que dan la parte teórica, pero también te dan para que usted haga una cantidad de horas de práctica, porque eso se sostiene con la práctica. En la práctica es que usted puede empaparse. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces la vida cristiana es práctica. Usted puede decir muchas cosas de que usted sea santo, santa, pero eso se ve reflejado en la práctica. Cuando usted sale a la calle, cuando usted está en el trabajo, cuando usted está con su familia, ahí es donde se ve reflejado si en verdad usted es un cristiano santo para el Señor. Es práctica. En la práctica es que se conoce si en realidad usted es o no es un verdadero cristiano santo. Hay una alabanza para el nombre del Señor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, ojo eso, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Alguien puede decir: yo sí me merecía ser evangélico porque yo no tomaba. No. Esto es un llamamiento santo y no según nuestras obras. Ojo esto, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces dice, escribiéndole a los hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí se veía que la santidad es importante? Seguid la paz con todos y la santidad. Y recalca, sin la cual nadie verá al Señor. Alguien decía, este versículo lo puede uno dividir en dos.
Se necesita la santidad para mirar al Señor un día, para estar con Él en la eternidad. Pero también sin la cual nadie verá al Señor es que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Y la gente puede ver a Dios es a través de ti, de la obra que Dios ha hecho en ti. Entonces cuando la gente mira y observa y dice, oye, pero fulanita, ¿qué era esto? Y cómo Dios la ha transformado. Estás tú reflejando ese propósito, estás reflejando el carácter de Cristo en tu vida. Fíjese usted, Dios, el mundo ve a Dios es a través de la iglesia, no de otra manera. Es a través tuyo que el mundo puede ver a Dios, de ver la obra que Dios ha hecho en tu vida, de cómo te comportas, de cómo hablas, de cómo es tu testimonio. Así que Dios sí se puede ver, no solamente obrando en un milagro, no. Yo puedo ver a Dios aquí a través de la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre preciosa. Hay una alabanza para el nombre del Señor Jesucristo. Entonces mira la importancia, que sin esa santidad nadie, ojo hermano, nadie puede ver al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hay una alabanza para el Señor Jesucristo. Ya por aquí vamos a ir terminando en esta mañana. Entonces la santidad es un estilo de vida. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera, es un estilo de vida. ¿Oyó? La santidad es un estilo de vida. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, escribe Pedro, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Debemos andar en santa, piadosa manera de vivir. El apóstol Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ojo a eso, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la santidad es una renuncia al pecado. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito en el capítulo 2, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir como en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Pero dice el apóstol Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, ojo esto, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay que renunciar a la impiedad. La impiedad siempre va a estar a la puerta, el pecado va a estar a la puerta, pero yo debo de renunciar, gloria al Señor. De que se te van a presentar otras mujeres, usted que es casado o sea soltero, mujeres mundanas para hacerte, claro que se van a presentar. A la hermana de que se le va a presentar otro que no es esposo, se le va a presentar, pero yo debo renunciar. ¿Oyó? Yo debo renunciar porque debo andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué no le brindo un aplauso a la presencia de Dios en esta mañana? Aleluya. Alabanzas al Señor. Y por aquí voy a ir terminando, hermano. La santidad es esencial para la salvación. Sin santidad no hay salvación. Así de sencillito. Les leí ahorita, si seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo no vivo en paz y en santidad, no podré un día ver al Señor con todos los santos en el cielo. Necesito ¿qué? Vivir en santidad. Ahora, te diré, hermano, lo que es que yo pues no siento que todavía me hace bueno. El apóstol Pablo dice, perfeccionando la santidad en el temor al Señor.
La santidad se va perfeccionando a medida que tú vas conociendo a Dios. Tú vas dejando algunas cosas. Es posible que estés en el proceso todavía. Y mientras estemos aquí en esta tierra, vivimos en el proceso. La vamos perfeccionando, gloria al Señor. De pronto usted dirá, lo que pasa es que yo no sé leer mucho. De pronto usted dirá, hermano, lo que pasa es que yo no tengo tanto conocimiento. Pero yo le voy a decir algo en esta mañana. El mismo Isaías, o Dios a través de Isaías, dice que este camino de la santidad, el que ande por él, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Oyó? La santidad es un camino que yo debo transitar. Y hay un mapa que me indica por dónde debo seguir. Y ese mapa es la palabra de Dios. Por eso David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, gloria al Señor. Entonces qué bueno, hermano, que no dejemos ese camino para perfeccionar la santidad. ¿En qué? En el temor al Señor. El hecho de que usted comenzó la santidad y tuviste un tropezón, pecaste y fallaste a Dios, no significa tampoco que todo está perdido. Hay oportunidad para aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza, dice Salomón, para aquel que está entre los vivos. Hay una esperanza. Mire lo que le escribe Romanos, Pablo a los romanos: no seáis vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero el apóstol Juan, escribiendo su primera carta, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted siente que ha ofendido a Dios, confiésele sus pecados al Señor. Y cuando usted lo hace con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, gloria a Dios. Tú, enemiga mía, no te alejes de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz, gloria al Señor. Mire lo que escribe Juan en su primera carta, en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En este camino puede que tengamos tropezones, caídas, pero la Biblia dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, el camino de la santidad se va perfeccionando a medida que vamos caminando, y muchas veces esos tropezones que nos damos nos ayudan para levantarnos, gloria al Señor, y para no volver a caer en el mismo error. El Señor se va a presentar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación, sino una iglesia santa. Y mientras que estamos aquí en esta tierra, es el proceso donde podemos cada día santificarnos en su poder. Por eso, si usted, hermano, no somos exentos que podemos fallar, bueno, hay una sangre preciosa que Cristo derramó en el Calvario. Y esa sangre es el único, ojo, es el único mecanismo que hay para el perdón de los pecados. Colóquese en pie en esta mañana, gloria al Señor. Aleluya. Vamos transitando en este hermoso camino. Y la meta es llegar al cielo, pero hay que estar en santidad. La palabra de Dios, hermanos, siempre llega a prevenirnos, es preventiva. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque es verdad que estamos viviendo tiempos malos y peligrosos y cada día irán a ser peor. Pero yo sé que el que nos llamó es poderoso para guardarnos hasta ese día. El que un día te llamó y te dio promesas es poderoso para guardarte sin caída. El que te llamó aunque hayas caído también es poderoso para levantarte. El que te llamó también es poderoso para perdonarte, aleluya, para que cuando ese día aparezca el Señor nos podamos ir con Él hacia la eternidad. ¿Por qué no levanta su mano en esta mañana? Gloria al Señor.
¿Por qué quiere pedirle al Señor en esta mañana? ¿Qué le quieres decir a Él? Oh, bendito Dios de gloria. Sabe que aquí hay una sangre gloriosa en esta mañana que está emanando hace más de 2000 años. Y esa sangre tiene un poder glorioso para limpiarnos. Esa sangre tiene un poder glorioso para limpiarnos. Gloria al Señor. Soberano y eterno Dios de la gloria. En este momento, Señor, aquí estamos, Dios mío. Oh Dios, porque somos necesitados, porque anhelamos y deseamos vivir en santidad para ti, pero necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos que esa sangre tuya nos limpie, Señor, que pongas temor en nuestros corazones para vivir como a ti te agrada, Dios mío. Oh Dios, en tu nombre te lo pedimos, Dios eterno. Gracias, gracias te damos, Señor, gracias te damos.